Hay palabras que regresan cuando el mundo se pone tensito, como estamos. Palabras que igual creíamos enterradas en el siglo XX y que hoy vuelven a aparecer con otro estilo, con otro traje, con otro disfraz, si queréis, con otra retórica, pero con los mismos resultados. Fascismo es una de ellas. Capitalismo es otra, pero en realidad es que capitalismo nunca dejó de estar. Hoy no quiero hablar solo de autócratas ni de líderes políticos extremos. Hoy quiero hablar de algo más profundo, más constante y mucho más transversal en este mundo en el que vivimos. El capitalismo, que últimamente hemos hablado bastante de él aquí, pero no capitalismo como modelo económico, sino haciendo un poco el símil de cuando la derecha extrema habla de comunismo como sistema político y no como modelo económico. Quiero hablar del capitalismo no como modelo económico, sino como ideología en sí misma. Una ideología que es capaz de convivir, y lo hemos visto a lo largo de los años, incluso diría de los siglos, sin ningún conflicto moral, con dictaduras, con autocracias y con regímenes abiertamente fascistas. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es martes 13 de enero de 2026 y este es el capítulo 1622 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el capitalismo, con el fascismo y con el negocio, al fin y al cabo. El domingo leí un artículo publicado en El País de la escritora Siri Hustvedt, que nunca sé bien si se dice así el apellido. Reconozco que era más de su difunto marido, Paul Auster, que advertía de la aparición de un nuevo tipo de fascismo, un fascismo global, desideologizado en apariencia, pero profundamente eficaz en su capacidad para erosionar esos consensos de los que hablábamos el viernes pasado con la inteligencia artificial, para erosionar los derechos y para erosionar las democracias. No hablaba la escritora de origen hindú o de origen indio de fascismo clásico, no hablaba de uniformes, de desfiles o de simbología, hablaba de algo yo creo que más peligroso, que es el fascismo funcional, el fascismo adaptado al mercado, perfectamente compatible con el capitalismo contemporáneo. Ella no lo decía así, pero bueno, yo ya sabéis, me pongo a leer y luego se me va un poco la cabeza a otras cosas. Y es aquí donde yo quiero detenerme hoy, porque si algo demuestra la historia y el presente, es que el capitalismo no solo convive con las autocracias, les va bien, las necesita, le convienen. Me gustaría, vamos a ver si doy con el texto, dadme un segundo, porque es que no tenía ningún tipo de desperdicio. La manera, a ver si lo encuentro, dadme un segundo. La manera en que Siri, me voy a quedar sin voz. Perdón. La manera en que Siri Hustvedt definía el fascismo, que no era una definición suya. Dadme un segundo, aquí está. No era una definición suya. Citaba a un autor, Robert Paxton, en su libro Anatomía del fascismo, un libro editado en España en el año 2019, edición original creo que en inglés, porque yo creo que es un profesor estadounidense de 2004, pero la edición española es de 2019. Decía que el fascismo puede definirse como una forma de comportamiento político que se caracteriza por la obsesión por el declive, la humillación o el victimismo de la comunidad y el culto compensatorio a la unidad, la energía y la pureza, y en la que un partido de masas formado por militantes nacionalistas entregados, con los que colaboran de forma incómoda pero eficaz las élites tradicionales, ojo, aquí es donde yo quiero entrar, a la colaboración de las élites tradicionales en todo esto. Abandona las libertades democráticas y persigue con violencia redentora y sin restricciones legales
unos objetivos de limpieza interna y expansión externa. Limpieza interna y expansión externa. No sé si esto os suena de algo que esté pasando últimamente, de algún presidente que en Estados Unidos esté limpiando dentro de su país, vaya, asesinando legalmente en teoría, y expandiéndose hacia afuera. Si os suena de algo, cualquier parecido es pura coincidencia, cualquier parecido con la realidad. De esa manera se refería Siri Hofstede, es que no sé muy bien cómo se dice el nombre de esta mujer. Hofstede, diría yo, al asunto del fascismo. Pero fijaos cómo lo relaciona con la necesidad de colaborar con las élites tradicionales. Y a pesar de que luego veamos partidos fascistas o parafascistas, hablar de que todo lo hacen por el pueblo, de que hay que ir en contra de las élites, Trump hablando de ir en contra de las élites, ¿sabéis? Y quien dice Trump, ponedle el nombre del político nacional de vuestro país que más os convenza en este papel. Como decía, al capitalismo históricamente no solo le ha venido bien convivir con los autócratas, es que los necesita. No tiene ningún problema en trabajar con ellos, eso como mínimo. Porque el capitalismo no tiene ideología moral. Su ideología es el propio capital. El beneficio, la acumulación, la expansión. Bueno, y aquí es donde muchos, estoy escuchando últimamente, solo como ejercicio sociológico, a youtubers como The Greft y alguno más que están por ahí haciendo un podcast de pseudoeconomía, pero que también comentan la actualidad y que me hacen mucha gracia porque realmente, no sé, empezaron a hacer vídeos en YouTube con 15 años, son tíos inteligentes, eso es evidente, pero no sé en qué escuela de política o de ciencias políticas han estudiado para saber tantísimo de todo, ¿vale? Que alguien dirá, ¿y tú, Pedro, en qué escuela de ciencias políticas? Bueno, yo por lo menos he practicado la política, que ni más ni menos, o sea, no estoy aquí ahora en un... no quiero entrar en un reto de, ¿sabéis?, ¿no? De decir, yo soy la autoridad. No, yo de esto tengo idea la justa, pero intento leer, que eso sí que funciona. Hoy la voz no nos va a dejar. Bueno, digo, el capitalismo, su ideología es esa. No es moral, es el propio capital. Los derechos humanos, la democracia, el medio ambiente, son variables secundarias, que son negociables, que son prescindibles y estorban en el negocio. No es una acusación emocional, es una constatación histórica, esto es así. Las grandes corporaciones europeas, las grandes corporaciones estadounidenses, fabricaron vehículos, armamento, tecnología para el régimen nazi o para cualquier otro gobierno en guerra sin el menor conflicto ético. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Ford son nombres que hoy asociamos al progreso industrial, pero que durante el Tercer Reich trabajaron sin problemas para una dictadura genocida, utilizando incluso el trabajo forzado de los prisioneros. No fue una anomalía, fue capitalismo en estado puro. El mismo capitalismo que hoy hace negocios con Arabia Saudí, el mismo capitalismo que hace, en una ideología idéntica pero de sentido contrario, hace negocios con China, con regímenes autoritarios africanos, que trabaja lo mismo con la Venezuela chavista que con la Venezuela que algunos sueñan administrar desde fuera, como la actual Venezuela trumpista. Porque al capital le da exactamente igual quien gobierne, y siempre que garantice la estabilidad para el negocio. Los dueños de las empresas, los CEOs, ¿qué es lo que piden siempre? Seguridad jurídica. A ellos les da igual si esa seguridad jurídica la establece una dictadura o una democracia parlamentaria. Lo que quieren es seguridad jurídica. Saber que si meten dinero en un sitio van a poder sacar el dinero multiplicado, la famosa plusvalía. Y aquí entra un nombre propio, el nombre de un vasco, Josu Jon Imaz. Vasco de Zumárraga, además. Antiguo dirigente del PNV, fue presidente del Euskadi Buru Batzar, antes de que se lo quitara de en medio su propio partido, por ser templado.
En aquella época una persona, debo decir, y lo sé por experiencias bien cercanas, muy, muy, muy empática con las víctimas del terrorismo. No en la prensa, no de cara a la galería, no. Con llamadas a las personas, con visitas a las personas, con apoyo en momentos muy difíciles. Hoy es presidente de Repsol. Él dio el salto, es un ejemplo en eso casi perfecto del tránsito fluido entre la política institucional y el gran capitalismo de las energéticas, tan clásico en nuestro país. Él dio el salto a Petronor, que es una filial de Repsol aquí en el País Vasco, y ahora ya directamente es el puñetero capo de Repsol. Según se informaba por todos los medios de comunicación, Imaz se reunió el día 9 con representantes de la administración Trump, no sé si incluso con el propio Trump, en un contexto de reposicionamiento energético global donde Venezuela vuelve a ser una pieza clave por una razón muy simple, el petróleo. Algo que no ha ocultado Trump en ningún momento y de lo que ya hablamos la semana pasada. Nada más y nada menos que por el petróleo. Repsol es una de las empresas, junto con Chevron, la estadounidense Chevron, que ha seguido operando después de que se dijera que, que no era lo mejor visto a nivel global que las empresas colaboraran con un régimen que estaba ya desacreditado tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea, que no lo reconocían como un gobierno legítimo, el gobierno de Maduro. Tanto a la estadounidense Chevron como a la española Repsol no les tembló la mano. A pesar de que el petróleo de Venezuela, que es muy abundante y que es, o decían que era, la principal reserva mundial de petróleo, ahora ya junto a la estadounidense, pues indudablemente los dueños de la mayor parte del petróleo mundial. Pero bueno, ya sabéis que hablan de que el petróleo venezolano es un petróleo muy pesado, es un crudo muy pesado, necesita mucho refino. Bueno, en fin, no en todas las partes del mundo, específicamente en Estados Unidos, lo hacen bien, refinan este tipo de petróleos. El caso es que Yosuyon se ha ido allí, jiji, jaja, bueno, lo típico. Yo no sé si le gusta más Donald Trump o menos. Históricamente, si yo escuchara al Yosuyon Imaz de hace 15 o 20 años, diría que en su interior habitaba un político al que Donald Trump no le hubiera caído especialmente bien. Pero es que hoy ya no es aquel político. Hoy es el señor que dio ese salto de puerta giratoria a una gran energética española como es Repsol, que por mucho que esté cambiando sus logos, suavizándolo, por mucho, sabes, que nos intenten convencer ahora de que es todo maravilla, porque tú ves el logo de Repsol y parece un sol que sale, ¿no? La naturaleza y tal, pero Repsol es lo que es una empresa energética que básicamente extrae petróleo. Estados Unidos, lo dije la semana pasada, no ha buscado acabar con el chavismo. Yo creo que nunca lo ha hecho. Lo que ha buscado, y además lo ha hecho el presidente de manera directa, es garantizar el acceso, el control y la influencia sobre los recursos energéticos venezolanos. Y ahora, pues va Yosuyon allí porque Repsol tiene intereses en Venezuela y lo que haga falta, señor presidente. Yo lo decía también la semana pasada. El representante español ante las Naciones Unidas decía: los recursos naturales de un país forman parte de su soberanía, pero la soberanía es un concepto incómodo para el capitalismo global. Hay que reconocer que a pesar de los movimientos de Trump últimamente, ¿no?, de hablar de fronteras nuevamente y establecer aranceles o tasas, como dicen ellos, realmente al capitalismo nunca le ha interesado que haya fronteras. En ese sentido es muy progres, si me permitís la ironía. Cantaba Joaquín Sabina, con letra de Sabina y música de Panchito Varona: el dinero, el único Dios verdadero. Y ese es el verdadero credo, no la democracia, no la libertad, no los derechos. Sea lo que sea la democracia, que yo en este momento ya no tengo claro
Cuando hablamos de democracia, ¿de qué estamos hablando? El capitalismo se puede vestir de liberal. Madre mía, cómo se han apropiado de esa palabra, de una ideología que puede ser tan respetable, todos los neocon del mundo. Pero es que el capitalismo también se puede vestir de socialdemócrata, también se puede vestir de verde, también puede vestirse o disfrazarse de un modelo inclusivo. Todas esas cosas que hace el capitalismo, ¿no? Del greenwashing, del pinkwashing y de todos los washing que el capitalismo hace. Pero en su esencia solo responde a una cosa: la rentabilidad. Esa rentabilidad de la que hablamos a veces aquí en los capítulos de los lunes, de esa rentabilidad. Por eso puede fabricar coches para Hitler, invertir en la Venezuela chavista, negociar con la Venezuela post-chavista o no, que no se sabe muy bien en qué punto estamos con lo de Venezuela ahora, también os diré, porque hay un chavismo controlado por Washington, curioso. Vuelve a aquello que decían, perdonadme la expresión, ¿no?, de que para Washington el problema no es que el dirigente de un país de América o de cualquier otro lugar del mundo sea un hijo de puta, sino si es su hijo de puta o es el hijo de puta de otros. Entonces, en la medida en que el chavismo ahora sea su hijo de puta, la Delcy sea su hija de puta, en lugar de serlo de China o de Rusia, pues todo bien. Y a la María Corina, esa quien es, que diría Trump, pues ya que la den. Y si viene y me quiere dar su premio Nobel de la Paz, yo se lo cogeré. Por eso el capitalismo puede hablar de sostenibilidad mientras destruye el planeta, puede hablar de ética mientras financia guerras, puede hablar de responsabilidad social mientras precariza vidas. El fascismo actual no necesita botas ni necesita brazaletes. Al fascismo actual le basta con hojas de Excel. ¿Y esa es la verdadera amenaza? No un líder concreto, no un país concreto, sino un sistema económico que ha perdido cualquier freno moral y que encuentra en los autócratas, se llamen Chávez, Delcy o el fascista, si seguimos con la definición que citaba Siri Hofstadter, o el fascista de Trump, si encuentran ellos aliados perfectos para eliminar resistencias. El capitalismo no crea fascismo, pero una vez que el fascismo avanza por otro tipo de fenómenos sociales, no le da ningún pudor alimentarlo, no le da ningún pudor protegerlo y no le da ningún pudor normalizarlo porque le resulta útil. Y mientras no seamos capaces de nombrar eso con claridad, de ver la relación de las élites y del capitalismo alimentando esos partidos de unidad nacionalistas que buscan la pureza, que señalan al musulmán, que señalan al gitano, que señalan al latino, que señalan a quien sea. Eso que ya lo probó Hitler y que ya sabemos cómo acabó. Mientras que el capitalismo esté ahí y no seamos capaces de nombrar lo que está ocurriendo, seguiremos preguntándonos cómo es posible que la historia se repita sin reconocer el patrón. Tenemos que reconocerlo. Si no sabemos cuál es la cara del monstruo, es muy difícil que sepamos defendernos del monstruo. Y este no es un mensaje ni de izquierdas ni de derechas. Es un mensaje de libertad y democracia o de falta de libertad y autocracia. ¿Por qué apuesta el capitalismo? Porque en China lo vemos muy claro. Y me diréis, China no es capitalista. Hombre, que no. En China lo vemos muy claro. Incluso yo muchas veces he dicho el milagro chino y cómo China ha sido capaz de sacar de la pobreza a tanta gente. Capitalismo en un sistema completamente dictatorial, autócrata, que todavía tiene pena de muerte, que aplica de unas maneras aún peor que en Estados Unidos, si es que eso es posible. En fin, os dejo con esa reflexión y dadle una vuelta. Insisto, si creéis que esto va de izquierdas o derechas, he hecho mal el capítulo.
porque no va de eso. Va de cómo el dinero apoya cosas que luego nos van a hacer mucho daño. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast y recuerda que casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.